Muy buenas noches, Dios les bendiga a todos los hermanos. La paz de Cristo esté en cada uno de vuestros corazones. Y saludamos a todos los hermanos y amigos en Colombia, a todos los pastores, evangelistas, adoradores, hombres y mujeres de fe. Quiero saludarlos con la paz de Cristo. Hoy, lunes, por cierto, estamos felices porque ayer nos cayó una hermosa lluvia en Cúcuta y en algunos municipios del área metropolitana. Damos gracias a Dios, amados hermanos, y hoy quiero compartir la palabra de Dios, pero antes de ir a compartir la palabra quiero orar al Señor para que sea Dios el que nos venga a guiar y a ministrar por medio de la palabra. Vamos a orar porque Dios es el que tiene el control y dominio de todas las cosas. Así que a usted que ya se está conectando a esta hora, lo invito a orar para que la palabra que Dios hoy nos regale nos pueda fortalecer, nos pueda llenar, nos pueda edificar, y de esa misma manera nosotros podamos alcanzar muchas bendiciones. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, que es sobre todo nombre, queremos darte las gracias, la honra y la gloria, porque tú eres Dios poderoso, maravilloso Dios. Yo te pido, amado Dios, que en este momento, Señor, tú nos venga a bendecir de una manera especial, de una manera preciosa, de una manera poderosa. Señor, bendice a cada persona, Señor, que hoy reciba el mensaje de la palabra, que a través de la palabra pueda ser edificado, pueda ser fortalecido, Señor, que a través de esta palabra se le aumente la fe y por medio de la fe pueda alcanzar promesas, pueda alcanzar la sanidad, pueda alcanzar la salvación y pueda alcanzar la respuesta de vuestro Padre. Padre maravilloso, te ruego que por la misericordia de tu Hijo amado, nos permita, Señor, bajo esa voluntad, Señor, poder llevar esta palabra que ha de ser de mucha bendición para todas las personas. Sí, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Saludamos a los que ya se están conectando. Mi querido, hoy a compartir es el siguiente. Sin fe es imposible agradar a Dios. Algo maravilloso, ¿verdad? Y empezamos con este texto de la palabra tomado del libro de Hebreos. En su capítulo 11, en el versículo 6. Vamos a leer la palabra bajo el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, háblanos en esta noche por medio de esta poderosa y preciosa y santa palabra. Amén y amén. ¿Qué dice el apóstol Pablo, mis queridos hermanos? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y seguramente vamos a encontrar en el contexto de la palabra de cómo hombres
y mujeres alcanzaron objetivos muy grandes, alcanzaron sanidades. Mis queridos hermanos, y uno de esos hombres en la Biblia se llamó Abraham. Hermanos, si nosotros leemos ahí mismo, por lo menos en el versículo 7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hermano, dice que aún Noé, cuando fue llamado por Dios, con fe preparó, construyó el arca. Amén. Aún dice que por la fe de Noé condenó al mundo, porque ahí lo dice claramente. Dice por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. ¿Por qué no se veían, mis queridos hermanos? Porque primero, en aquellos tiempos no llovía. Entonces, para esa gente, refiero a los que Noé les hablaba, para esa gente no era cierto que iba a haber un diluvio, porque Noé les habló de que iba a llover demasiado y que Dios iba a destruir el mundo con agua. Ellos estaban acostumbrados a ver los ríos, ellos estaban acostumbrados a ver, mis queridos hermanos, los arroyos, la fuente de agua, pero por encima jamás había cabido lluvia, porque aún las plantas recibían el agua por sus raíces. Ahora, cuando Noé fue advertido, hermanos, de lo que no se veía, porque, como digo, nunca habían visto llover, entonces aquella humanidad no creyó de que iba a pasar o iba a acontecer un hecho en la cual la tierra iba a ser destruida. Es más, dicen que la tierra era hermosa, la tierra era planita. ¿De dónde vienen entonces las montañas y todo esto? Después del diluvio, mis queridos hermanos. ¿Ve? Entonces dice que la fe de Noé condenó al mundo. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque Noé fue el único que creyó. ¿Ve? Noé fue el único que creyó para la historia. Él creyó a Dios, creyó a la palabra. Y por esa fe, él fue advertido y él inmediatamente empezó su trabajo. Él, por la fe, le creyó a Dios. Porque es que la fe es esta. La fe es creer. Hermanos, fe es creer en un ser supremo, sobrenatural, creer en su poder, en su palabra, en lo que Él puede hacer en mi vida. Mis queridos hermanos, también en el 8 dice, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir a un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Mis queridos hermanos, dice la palabra que Abraham fue llamado por Dios. Abraham fue llamado por Dios. Y él salió, mis queridos hermanos, de su casa, obedeció a la voz de Dios y salió sin saber a dónde iba. Mis queridos hermanos,
Es de tal manera que en la fe muchos hombres en la Biblia, reconocidos en la Biblia, alcanzaron cosas muy preciosas. Ahora el apóstol Pablo dice en su carta, como hemos acabado de leer, sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice ahí, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, crea que Dios existe. Amén. Y que Él galardona. Da galardón. Él premia a los que le buscan. Mis queridos hermanos, es importante que el hombre y la mujer que se acerque a Dios, no solamente, vamos a mirar, existen algunas situaciones de la fe y en alguna oportunidad encontramos en la Biblia los 10 leprosos. De los 10 leprosos, mis queridos hermanos, 8 tenían fe para ser sanados y solo 2, hermanos, tenían fe no solamente para ser sanados, sino para recibir a Jesucristo en su corazón. Amén. Ahora vamos a mirar en Marcos, en Juan, perdón, primera de Juan 5:4. Primera de Juan dice, primera de Juan, en su capítulo 5, en el versículo 4. Dice la palabra, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hermanos, la fe que vence al mundo. Hombres y mujeres que fueron llamados por Dios han tenido la fe suficiente para vencer al mundo. ¿Y por qué, mi querido hermano, hablo de la fe que vence al mundo? Porque cuando una persona es llamada por Dios, lo primero que esta persona va a tener son obstáculos, ya sea la familia, ya sea el área laboral, ya sea, hermanos, lo sentimental, todo esto va a estar de por medio. Hermanos, fe. Por eso muchas personas, hermanos, fracasan o no llegan a la meta final. ¿Por qué? Porque de por medio tiene que estar la fe. ¿Sí? De por medio debe de estar la fe. Para poder vencer al mundo y para vencer las situaciones del mundo, es importante, hermanos, la fe. Y por eso dice aquí el apóstol Juan, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Cómo se comprueba, mis queridos hermanos, que un hombre o una mujer es de Dios? Vence al mundo. ¿Y qué es vencer el mundo? Es vencer los obstáculos, hermanos, es soportar las pruebas, hermanos, es madurar nuestra vida cristiana,
Gloria al Señor. Vencer al mundo, mis queridos hermanos, es luchar contra el adversario. Ahora, yo diría que vencer al mundo es luchar contra la incredulidad. Amén. La incredulidad es lo opuesto a la fe. Amén. La incredulidad es lo opuesto a la fe. Mi fe o la fe es la que produce en mí, como decía un amigo, el querer como el hacer. Pero la incredulidad es la que produce en mí el desengano, ¿verdad? El no querer, el no estar, el no buscar. Entonces, cuando el apóstol Juan dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, ya sea lo físico, lo sentimental, lo laboral, lo financiero, amén, está en capacidad y vence el mundo. O sea, pasa las pruebas, mis queridos hermanos, pasa los obstáculos. Ese es nacido de Dios, vence al mundo. ¿Ve? Alabado sea Dios. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Amado hermano, este hombre, aunque no ve, sigue luchando, sigue batallando, sigue, hermanos, metido con todas sus ganas, buscando, anhelando, se sigue llenando, está confiando de que lo que el Señor le ha prometido lo va a recibir por fe. Él no lo ve, pero hermanos, él tiene la seguridad, él tiene la confianza de que de parte de Dios va a venir la justicia de Dios, va a venir la respuesta de Dios. Aún dice la palabra que cuando Elías subió allí a orar, él empezó a orar, mis queridos hermanos, y de pronto mandó a su criado la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, y él, hermanos, siguió insistiendo en su oración. Elías tenía tanta fe que siempre él sabía que Dios iba a responder. Y entonces cuando su criado llegue, le dice, veo salir del mar la nube como la palma de la mano de un hombre. Inmediatamente Elías dijo, esa es la respuesta, esa es la bendición. Elías estaba seguro de que ya Dios había respondido. ¿Y qué hace Elías? Inmediatamente le dice, dile al rey Acab que se adelante. ¿Por qué? Porque el torrente de agua que va a caer va a ser como el de ayer en Cúcuta. Va a ser bastante, ¿verdad? Entonces Elías, hermanos, él oró con tanta fe, con tanta seguridad, con tanta confianza, que él no se desanimó. Así es el creyente, así es el hombre de Dios que vence al mundo. Él sigue luchando. No la veo, pero está seguro que la va a recibir. Amén. Pastor, fui al primer culto, pero no pasó nada. El pastor ni siquiera oró por mí. No importa, usted tiene la fe de que Dios le va a sanar. Siga luchando, siga buscando su sanidad. Hermanos, porque el Señor le dice claramente a Marta, 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 ¿no le he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuál era la situación de Marta, hermanos? Que como Marta se había encarnizado tanto en lo material, se había ocupado tanto en sus quehaceres, nunca había dado tiempo al Señor para recibir la enseñanza de la palabra. Y por eso Marta tenía una fe muy débil. ¿Por qué? Porque Marta en muchas oportunidades había sacado tiempo para sus oficios, pero no para oír la palabra de Dios.
Y por eso en aquel momento Marta, de pronto digo yo, se opone, ¿verdad? Y le dice, mira Señor, pero ya tiene 4 días de muerto, ya lleve mal, ¿para qué mover la piedra? Pero Jesús le dice, Jesús le reprocha. Ahí es cuando Jesús le reprocha, le dice, pero Marta, ¿no le he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hermanos, muchas veces, hermanos, el milagro está ahí. Muchas veces la respuesta está ahí. Muchas veces la bendición está ahí. Pero, ¿qué sucede, mis queridos hermanos? ¿Qué pasa? Que a veces el milagro no acontece. ¿Por qué no recibimos la bendición? ¿Por qué? Porque estamos como Marta, ¿verdad? Llevo tiempo yendo a la iglesia. Siempre he escuchado que Dios sana, siempre he escuchado que Dios obra milagros, pero en mí no ha pasado nada. He visto que Dios ha sanado, pero en mí no ha sucedido nada. Y Jesús le dijo, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amados hermanos, y entonces el apóstol Juan dijo, esta es la fe que vence al mundo. Esta es la fe que vence al mundo. Gloria al Señor. Para vencer al mundo es importante tener fe, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Todos aquellos que han partido en el Señor, hermanos, que han tenido de por medio fe. Porque tenían fe, no desmayaron. Porque tenían fe, buscaron de Dios. Porque tenían fe, soportaron las pruebas. Porque tenían fe, hermanos, insistieron, prevalecieron, crecieron, fructificaron en el Señor. Y por eso Dios se manifestó en ellos, porque la fe estaba en ellos, hermanos. Aunque ellos no le vieron cara a cara, ellos creyeron firmemente, fielmente en la palabra. Y por eso Dios se glorificó en ellos. Por eso Dios, en muchas oportunidades, a través de ellos, Dios obró milagros. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos estaban con la fe que vence al mundo. Ahora vamos a mirar Marcos 5:36. ¿Y qué pensaría aquí de lo que dijo Jesús? Vamos a ver la palabra de Dios. Marcos 5:36. Dice la palabra, pero Jesús luego que oyó de lo que se hacía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Vuelvo a leer, pero Jesús luego que oyó de lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jairo. Está hablando de un hombre, hermanos, que tenía un cargo muy importante en la sinagoga. Que era un hombre muy admirado en la sinagoga, seguramente un hombre muy letrado, muy importante en la sinagoga. Pero mis queridos hermanos, dice la palabra que entonces su hija enfermó y él empezó a agotar sus recursos, a ir a un lado, a otro lado. A la final optó por ir al Señor. Amén. Alguien le habló, alguien le dijo, mira, hay aquí un hombre llamado Jesús. Algunos le dirían, hay un profeta llamado Jesús y está obrando milagros. Y dice la palabra que entonces Jairo fue allí a Jesús. Hermanos, dice que él se postró a sus pies. El Señor le dijo, no temas. Y aún entonces el Señor seguía predicando la palabra, mis queridos amados hermanos. Él seguía predicando la palabra de salvación. Y de pronto vienen
uno de sus sirvientes, de sus criados, le dijo, mira, no moleste más al maestro, ya su hija murió, ya no lo moleste más. Pero mientras tanto Jesús predicaba, pero él oyó. Y le dijo, Jairo, no tema, cree solamente. Hermanos, ¿qué hace en este momento Jesús con Jairo? Hermanos, le aumenta la fe. Como se dice, le dice, Jairo, tranquilo. Jairo, vas a ver la gloria de Dios. En pocas palabras le dijo, anule completamente lo que le dijo el criado. Aunque Jairo por dentro estaba muriendo físicamente, emocionalmente, Jesús le dijo, tranquilo, cree solamente, no temas. Amén. Entonces, hermano, Jesús, en esos momentos de desánimo, Él viene para decirle, hijito, hijita, de pronto usted está ya enfermo, está enferma, tiene algún cáncer, o la enfermedad que está pasando ahorita, la pandemia que está dando en el mundo. Y muchos le han dicho, mire, yo creo que usted se va a morir. Pero yo tengo plena seguridad que usted no se va a morir, mi hermano. Yo tengo la plena seguridad que Dios te va a sanar. ¿Por qué? Porque Jesús hoy te quiere aumentar la fe. El mundo exterior le va a decir, ¿qué haces perdiendo el tiempo? ¿Qué haces buscando a ese Dios? Mira, ¿qué saca con tal yendo a la iglesia? ¿Qué saca con ir siempre al ayuno? ¿Qué saca con ir a la vigilia? Mira, yo no voy a ningún lado y todo está bien. Seguramente por algún momento en la vida de ese hombre, de esa mujer, todo va a estar bien. Pero va a llegar un momento en el cual las cosas no van a estar bien. Y usted, mi hermano, y usted, mi hermana, va a llegar el momento en el cual Dios se va a glorificar. Y que todo ese tiempo que usted ha estado permaneciendo, ese tiempo que usted ha estado firme en la fe, ese tiempo que usted ha luchado, hermano, en el momento Dios va a venir y te va, mi hermano, a dar un empujón. Y se va a glorificar Dios en su vida, Dios lo va a sanar, Dios va a hacer un milagro notable. Hermanos, que aún los mismos incrédulos van a testificar de lo que Dios hizo con usted. Amén. Entonces, hermano, el Señor le dice a Jairo, no temas, solamente cree. ¿Qué es la fe, hermanos? ¿Qué es la fe? Creer. Creer en lo que no veo, pero estar seguro de que Dios lo va a hacer. Amén. El muchachito que mandó Elías dijo, no veo nada. No viene nada, mi Señor. No, el cielo está azul. Pero él siguió orando, dijo, va a llover. Y cuando regresa con la respuesta de que algo vio como la palma de la mano de un hombre que salía del mar, dijo, viene lluvia. Entonces, ¿qué es la fe? Es creer plenamente en el poder de Dios que se va a glorificar en mi vida y en tu vida a través de la palabra. Usted no lo ve, no lo siente, ¿verdad? Pero como dijo un amigo mío, presiente, ¿verdad? Algo va a acontecer, algo va a pasar, porque tengo esa seguridad. Dios me dio la palabra, yo la voy a tomar, yo me voy a apoderar de ella, yo voy a esperar en Dios. Precisamente Jairo tuvo que esperar en Dios, hermanos. Él tuvo que esperar. Dice la palabra que Jesús siguió predicando. Él siguió predicando. Tardó más o menos 3 días después de esto. Y cuando llegó allí a la casa, la niña estaba allá, todo el mundo llorando, los vecinos, todo el mundo consolando a la mamá de la niña, los familiares. De pronto llega el Señor. Y dice la palabra que muchos se burlaron. Porque Jesús dijo, la niña duerme, tranquilos, la niña duerme. Pero antes de que Jesús entrara con el padre de la niña, mandó a sacar a todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos?
que para que obrara un milagro había que sacar la incredulidad. Hermanos, nosotros nos damos de cuenta, habían incrédulos ahí, porque dice la palabra, subestimaron. Jesús dijo, la niña duerme, y ellos, dice la palabra que estaban, a ellos les causó esto risa y se burlaron del Señor. Y el Señor los mandó a sacar a todos, sáquenmelos a todos. ¿Quién no permite que la fe obre la incredulidad? Por eso donde hay gente incrédula, hermanos, a veces es muy imposible que se manifieste la gloria de Dios. Muchas veces se va a orar por un enfermo, y si no es el enfermo, son los familiares del enfermo los que a veces son incrédulos. Y muchas veces si el enfermo no se ayuda con la fe, el enfermo sigue igual. ¿Por qué? Dice la palabra que Jesús mandó a sacar a esa gente. No era porque hiciera estorbo, era porque eran incrédulos. La incredulidad no permite operar el poder de Dios. Seguimos hablando de la palabra. Lucas 8:25. Jesús reprocha la falta de fe de sus discípulos. Pero ¿cómo así, pastor? Sí. Pedro, Juan, todos ellos andaban con Jesús. Comían con el Señor. Habían visto milagros, prodigios, y llegó un momento que Jesús los tuvo que reprochar en ellos la falta de fe. Se habían acostumbrado tanto a estar con Jesús que ya ellos ni creían, hermanos. Y vamos a ver lo que dice ahí, Lucas 8:25. Alabado sea Dios. Dios es tremendo, hermanos. Dice acá, para la gloria del Señor. Entonces le dijeron, ay, Señor, me iba a saltar la Biblia. 8:25. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Amén. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Hermanos, dice la palabra que se levantó una tempestad allí fuerte en el mar. Tan fuerte que casi se hundía, casi se paraba donde iban los discípulos. Pero también dice la palabra que Jesús, motivo del cansancio, se había quedado dormido. Tempestad, todos desesperados, van y estremecen allí a Jesús y le dice, ¿es que al caso no te das cuenta que nos vamos a hundir? Entonces, mis queridos hermanos, el Señor se levanta y inmediatamente ordena a las olas y al viento que se aquiete. Inmediatamente hubo bonanza. Pero ¿qué hace, mis queridos hermanos? El Señor les reprocha a ellos y les dice, ¿a dónde está vuestra fe? ¿A dónde está vuestra fe? O sea, mi querido hermano, aquí le está hablando a ministros. Aquí le está hablando a hombres, hermanos, con conocimiento. Y que muchas veces nos atrevemos a veces hasta impedir o hasta dudamos. Muchas veces viene el enfermo, viene creyendo, va a ser sano, va a ser sanado, va a ser liberado. Y muchas veces el ministro duda. ¿Por qué? Porque ellos eran los discípulos. Tenían tanto conocimiento de lo que Jesús hacía, sabían cómo el Señor obraba, pero dice la palabra que en el momento del viento se les olvidó
qué hacer. No sabían cómo actuar en ese momento y fueron y despertaron al maestro. Yo creo que a veces al cristiano también le llega esos momentos, ¿verdad? Nos acordamos de todo menos del Señor. Amén. Salimos corriendo para el médico, llamamos a la policía, bueno, algo otra cosa hacemos, pero se nos olvida que somos ministros, que somos templo del Espíritu Santo, que somos hijos de Dios, que somos escogidos. Y se nos olvida acudir al Dios vivo para pedirle al Señor que venga a Él. Gloria a Dios, y se manifieste con poder. Y por eso dice la palabra, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde? Le dijo, bueno, usted no anda conmigo. ¿Acaso no ven las sanidades? ¿Acaso no ven los milagros a diario? Y un simple viento, una manifestación del mar, los tiene asustados, los tiene amedrentados. Y dice que los discípulos, hermanos, estaban atemorizados y se miraban unos a otros. ¿Y quién es este que aún los vientos y aún el mar le obedece? O sea, ellos andaban con Jesús, pero todavía dudaban quién era Jesús, porque se preguntaron, ¿quién es este? O sea, ellos plenamente todavía no habían creído que Jesús era el Hijo de Dios y que por eso mismo tenía tanto poder, tanta autoridad, tanta unción, que lo que Él ordenara inmediatamente iba a acontecer. Pienso yo que ellos todavía no habían creído en Jesús. Ellos pensaron que Jesús era cualquier otro hombre normal, pero ellos se equivocaban, porque Jesús era el Hijo de Dios. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, Jesús reprocha en ti y en mí la falta de fe. Hay gente, yo conozco de gente cristiana, que a veces se atreve a decir que los milagros acontecían en los tiempos de Jesús, que en los tiempos de Pedro, en los tiempos de Juan, que en los tiempos de Pablo. Pero hay gente que duda de ese poder que Dios ha delegado a hombres y mujeres. Hay gente que duda de la palabra, hermano, porque si nosotros vamos allá a Marcos 16, en el verso 18, habla plenamente, hermanos, colocarán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Amén. En mi nombre echaréis fuera demonios, dice la palabra, pero hay gente, hay pastores, que yo no sé cómo serán pastores, porque dudan de la palabra que el Señor ha delegado. Cuando Jesús le dijo a los 16, en el verso 15 le dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y a todo aquel que crea y sea bautizado será salvo. Y luego el Señor le dice, mira, colocarán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Y aunque le dieren cosas mortíferas, venenosas, no les hará daño. Pero hay hombres, hay congregaciones, hay iglesias, entre comillas, que dudan, hermanos, del poder de Dios. Y recuerde perfectamente, la duda es incredulidad. Y la Biblia dice, hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Si hay gente que duda de lo que Dios puede hacer, está fuera plenamente del conocimiento de la palabra. Miremos ahora Marcos 5:34. Ahí seguido estábamos hablando de Jairo, pero dice la palabra que ahí aconteció otro milagro. Y esto es lo que testifica la palabra en su versículo, en el versículo 34. Habíamos leído en el texto anterior, pero vamos a mirar ahora en Marcos 5:34.
Alabado sea el Señor. Mira lo que dice aquí. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Verso 34. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ven en paz y queda sana de tu azote. Mis queridos hermanos, aquí el Señor declara dos palabras para esta mujer. La primera: tu fe te ha hecho salva, tu fe te ha salvado. Y le dijo: ven en paz y queda sana de tu azote. Yo pienso que le dio tres palabras, porque después de que le dijo: tu fe te ha salvado, te dijo: ahora ven en paz. Pienso que durante todo este tiempo, que fueron 12 años, esta mujer, hermanos, no tuvo paz. ¿Por qué? Porque había en ella una enfermedad. Seguramente no podía tener paz porque no podía conseguir los recursos para su salud. ¿Sí? Pero antes de esto, el Señor le dijo: tu fe te ha hecho salva. Tu fe te ha salvado. Ven en paz y queda sana del azote. Inmediatamente, hermano, Jesús le confirma a esta mujer que por la fe con la que ella se había atrevido a creer en él, había recibido el milagro. Jesús no tuvo que colocar la mano sobre la mujer, pero dice que ella vino temblando, hermanos. Ella vino temblando. Y que cuando ella se dio de cuenta, hermanos, fue tan tremendo eso que ella inmediatamente, después de que recibió la sanidad, ella sintió que el Señor se había dado de cuenta y que no podía ocultar nada. Es lo que a muchos nos ha pasado, ¿verdad? Cuando hemos recibido el milagro, hemos recibido la sanidad, no nos podemos quedar callados y hermanos, no importa quién esté, pero nosotros inmediatamente nos pasa como el cojo del templo, ¿no? Nos levantamos y empezamos a gritar gloria a Dios. Entonces, hermano, el Señor le dice: tu fe te ha salvado. Hermanos, la fe es la que produce en mí el anhelo de ser salvo. Y ya te lo voy a hablar o te lo voy a explicar con la misma palabra. Vamos entonces gloria al Señor a Efesios 2, 8 al 9. Efesios, en su capítulo 2, verso 8 y verso 9. Dice acá el apóstol Pablo a los Efesios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Amén, gloria a Dios. El apóstol Pablo dice plenamente, mis queridos hermanos, gloria a Dios, dice perfectamente la palabra: por gracia sois salvos por medio de la fe. Sí, porque un día te atreviste a creer que Jesús murió en la cruz del Calvario por ti. Que un día te atreviste a creer que en Jesús había salvación. Aunque el diablo le estaba diciendo: mira, usted es demasiado malo, usted es demasiado sinvergüenza, usted es demasiado. Usted creyó en la palabra.
Usted creyó en la palabra y dijo, Jesús me puede perdonar ahora. Y cuando usted creyó que Jesús era el Hijo de Dios y que Jesús le podía perdonar sus pecados, inmediatamente, mi querido hermano, dice la palabra, por fe, amén, gloria al Señor, por medio de la fe. O sea, usted ha creído en ese Jesucristo que no ve, amén. ¿Creíste plenamente, perfectamente que alguien se atrevió a morir por ti en la cruz del Calvario? Si arrepentiste de sus pecados, recibiste a Cristo como tu Salvador, y por la gracia y por medio de la fe, ahora tú eres salvo. Por eso ahora tú testificas de lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿verdad? Hermanos, esto es plenamente lo que hace la fe en mi vida. Cuando una persona toma la decisión de creer, es porque empezó en él a manifestarse, gloria a Dios, la fe. Y dice, voy a cambiar. Y dice, Dios va a hacer algo en mi vida. Dios va a cambiar mi vida. Y empieza a tomar, hermanos, la fe, se empieza a llenar del Espíritu Santo, se convierte en un cristiano empedernido, en un hombre, hermanos, como el apóstol Pablo. ¿Quién era Pablo, hermanos? Pablo era un hombre que perseguía a los cristianos para matarlos, para encarcelarlos. Él se gozaba en hacer mal a la iglesia del Señor. Pero en aquel mismo momento, mis queridos hermanos, que el Señor vino a él y él lo recibió en su corazón, en Pablo, hermanos, se manifiesta la fe tremenda, que él empieza a predicar, a testificar, que viene a ser mucho mejor que Pedro. Es más, aún Pablo en alguna vez tiene que exhortar a Pedro. Pablo no caminó con Jesús, Pedro sí, pero llegó algún momento que Pablo tuvo que exhortar a Pedro por razones que no estaban de acuerdo a la palabra, pero que Pablo, que hacía un poco de tiempo había recibido a Jesucristo como su Salvador y que estaba testificando, y estaba testificando, tuvo que exhortar a Pedro. Ahora, hermanos, por eso es que Pablo aquí nos habla plenamente, gloria al Señor, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Tú tienes la fe, tienes completamente activada la fe, y dice, el Señor vendrá. Porque tienes esa fe, usted se guarda, se santifica. Porque tienes esa fe, espera en la promesa y cree en la promesa de que el Señor vendrá y que vendrá por su pueblo. Amén. Usted ha creído en esta palabra. ¿Y qué hace que usted crea en esta palabra? Que usted espere en esta palabra la fe. ¿Qué es la fe? Creer en Dios. ¿Qué es la fe? Es esperar en lo que no se ve, pero yo creo que va a pasar, va a acontecer, se va a manifestar. Entonces ese hombre y esa mujer persevera, lucha, y dice, gloria al Señor, bendito sea Dios, Dios es grande. Dice, y esto no de vosotros, porque es de Dios, es don de Dios. ¿Qué es la fe, hermano? Don de Dios. O sea, Dios viene y lo coloca en mí. Esto no es que sea de nosotros, hermanos. Es un don de Dios. Es un fruto, hermanos, que produce en mí el Espíritu Santo, la fe. Y por eso se hace necesario que su fe sea aumentada.
Es más, en alguna oportunidad los discípulos le pidieron al Señor que les aumentara la fe. ¿Por qué? Porque ellos mismos se daban cuenta que aunque estaban con el Señor, había veces que no creían. Y así hay muchos creyentes, y así hay muchos cristianos que aunque está en la iglesia, aunque es cristiano, aunque es bautizado, muchas veces ni creen. Y por no creer no reciben. Y si sigue de esa manera, puede perder hasta la salvación. ¿Sí? Porque si no cree, no recibe la palabra. Y entonces la palabra le está exigiendo la necesidad de santificarse, de consagrarse para Dios, de guardarse para Dios. Y como no tiene la suficiente fe para creer, entonces sigue viviendo de cualquier manera. Y por esa misma razón se puede estar perdiendo. Pero un hombre que tiene fe, recibe la palabra. ¿Por qué? Porque tiene fe para recibir la palabra. Él cree en la palabra y se apoya en esa palabra. Miremos, mis queridos hermanos, gloria al Señor. En Mateo 16, 13 al 20. Y voy a hablar de la fe salvadora. Amén. Alabado sea Dios. Ojalá usted, mi querido hermano, mi querida hermana, pueda compartir con sus amigos esta palabra. Y pueda producir en otras personas la necesidad. Mira que el Señor les hace una pregunta a sus discípulos. En el verso 13 al verso 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Les hizo una pregunta. ¿Qué dice la gente? ¿Oyó? ¿Qué dice la gente acerca de mí? Ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Ahora viene lo bueno. Ahora Dios te va a probar a ti, mi querido hermano. Gloria al Señor. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Se las puso como se dice, ¿no? Se las puso difícil. Y seguramente se quedaron unos a otros mirándose por algún momento. Gloria al Señor. Y ahí estaba Pedro, hermanos. Respondió Simón Pedro y dijo: gloria al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pedro confiesa. Hermano, es necesario la fe para creer y recibir a Cristo como tu Salvador. Y le voy a decir por qué Pedro es el primer cristiano o el primer creyente. Usted seguramente me va a decir, ¿a dónde dice la Biblia que Pedro es el primer creyente? Pero lo acabamos de leer, ¿verdad? Dice aquí la palabra, gloria al Señor, es que Dios es maravilloso. Gloria al Señor. Respondió Simón Pedro y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre ti y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Nadie, gloria al Señor, nadie dijere que Él era Jesús el Cristo. Mis queridos hermanos, ¿por qué digo que Pedro es el primer creyente? Porque por primera vez un hombre llamado Simón, hasta ese momento se llamaba Simón, confiesa, testifica, dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pedro es el primer hombre que se atreve a decirle: tú eres Jesucristo, tú eres el Jesucristo. Si algo otro le enseña algo otra cosa diferente, pues tiene que recordarse de la Biblia. Pero para mí Pedro es el primer hombre que confiesa públicamente que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y por eso digo, es el primer creyente. Es el primer cristiano, es el primer hombre que cree en Jesucristo como Hijo de Dios. ¿Ve? Entonces, ¿qué le dice el Señor? Bienaventurado Pedro. O bienaventurado, que todavía no le ha dicho Pedro, ¿no? Alabado sea el Señor. Entonces Jesús le respondió. Le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón. Todavía no era Pedro. Bienaventurado eres Simón. Le estaba hablando. Hasta este instante era Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Ve? Hermanos, Pedro tenía el don de la fe en él. Amén. Bienaventurado, porque esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo. Por eso digo, es un don del Espíritu Santo. Así como el amor, la fe. Hermanos, entonces respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora viene aquí algo maravilloso, hermano. En este momento, deja de llamarse Simón y te vas a llamar Pedro. ¿Por qué? Inmediatamente fue cambiado su nombre, hermanos. Fue cambiado su nombre. Cuando usted creyó en el Señor, recibió a Cristo como su Salvador, un nombre nuevo recibe en ese instante. Fue lo que le aconteció aquí a Pedro. Y yo también te digo que tú eres Pedro, ¿ve? Tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí empieza. Hermanos, primer hombre que cree en Jesucristo. Y dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, aquí empieza, hermanos, a prepararse lo que se le conoció como la iglesia primitiva. Porque de ahí entonces dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amados hermanos, yo hablo de la fe salvadora. Acá, la fe de Pedro le fue tan importante para confesar, para testificar, para atreverse a decirle: tú eres el Hijo de Dios. Pedro creyó, mis queridos hermanos. Y por eso el Señor inmediatamente
lo halaga, ¿no? Dice, bienaventurado Pedro, porque esto no se lo reveló sangre ni carne. Esto no fue que me pareció haber oído, me pareció haber escuchado, no. El Señor le dice, mira, esto te lo reveló mi Padre. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, ahora nos damos de cuenta que para ser salvo, usted y yo necesitamos tanta fe, porque si no tenemos la fe suficiente, dice la palabra que el único que se atrevió en ese momento a testificar fue Pedro. O sea que 11 de los 12 se quedaron callados, porque Jesús le pregunta, ¿y vosotros quiénes decís que soy? De pronto, como decía anteriormente, muchos de ellos se voltearon a mirar y ahora ¿qué decimos? Pero ahí estaba Pedro ya preparado, ahí estaba Pedro que ya había recibido esa revelación que no se le había traído de la carne, porque Pedro no era un carnal, sino un hombre de Dios. Había recibido esta revelación tan profunda que se le había dado el Espíritu Santo y dijo, tú eres el Hijo de Dios, del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Amados hermanos, la fe, si un creyente, si un hombre, una mujer de Dios no tiene fe, no está en nada. Aún dice, mis queridos hermanos, que Jesús se agradó mucho de la fe del centurión. Porque este hombre se atrevió a decirle al Señor, no importa, Señor, di la palabra porque mi criado sanará. Ese es el hombre que tiene fe. El que ahora mismo puede escribir ahí, pastor, tengo una enfermedad, pastor, tengo este problema, ¿puedes orar por mí? ¿Tiene la suficiente fe para creer? Haría mi pregunta, ¿tiene la suficiente fe para creer? Sí, entonces reciba. ¿Por qué? Hermanos, porque Jesús desató la palabra. De acuerdo a la fe del centurión, le dijo, hágase el milagro ahora, que su criado sea sano. Inmediatamente el criado fue sano. Amén. Aún dice la palabra, mis queridos hermanos, Jesús tuvo un encuentro con la mujer cananea. Y esa era la mujer que no, hermanos, no se entregó, no era del pueblo de Israel, no era del pueblo judío, era de otro pueblo, era de otra nación. Y por algún momento, hermanos, Jesús le probó, pero le halló con más fe que se atrevió a decir, aún ni siquiera aquí en Israel hay gente o hay alguien que tenga tanta fe como esta mujer. Mis queridos hermanos, si no tenemos fe, es imposible agradar a Dios. Se hace necesario activar la fe, se hace necesario que empecemos a profesar la fe, que por fe tú empieces ahora mismo a orar. Si quieres ayunar, si quieres hacer devocional, hágalo. Pero hermanos, la fe no puede faltar. Porque si falta la fe sería tiempo perdido, igual como si faltara la santidad, ¿verdad? Pero si todas estas cosas están de por medio y todas están unidas por la fe, vamos a recibir, vamos a alcanzar y Dios se va a glorificar. Amados hermanos, hemos hablado por la palabra de lo que representa la fe, de lo que sucede cuando no hay fe. Y hasta dónde puede llegar en nuestras vidas la fe.
Entonces, mis queridos hermanos, no solamente por la fe recibimos sanidad, sino por la fe recibimos salvación, por la fe agradamos a Dios, por la fe pasamos las pruebas y todas las demás dificultades. Por fe usted está firme y se prepara y se llena de Dios. Hermanos, si algún día nos hace falta la fe, es plenamente como si nos hiciera falta Dios. Entonces, vamos a seguir perseverando, vamos a seguir creyendo con fe, vamos a seguir buscando a Dios con fe, vamos a orar con fe, vamos a ayunar con fe, vamos a esperar con fe. ¿Es importante la fe? Sí. Sin ella no podemos agradar a Dios. Sin ella no se puede agradar a Dios. Entonces, mis queridos hermanos, quiero darle gracias al Señor por esta palabra. Y quiero orar ante Dios. Quiero orar ante Dios en esta noche, para que Dios venga a aumentar tu fe, para que esa fe produzca en ti no solamente el milagro, sino también la salvación. Que no solamente produzca la salvación, sino que produzca en ti, hermanos, frutos. Esa fe tiene que producir frutos, para que luego usted pueda glorificar a Dios de todas las cosas que puede producir la fe. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, te glorificamos, te alabamos, te bendecimos. Amado Dios, después de haber recibido, de haber escuchado esta palabra, Señor, venimos a su presencia, amado Dios. Y te pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que aumente nuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe para creer, Señor. Que esa fe, amado Padre de gloria, cada día empiece, mi Señor Dios Todopoderoso, a mostrarme, Señor, el camino, a fortalecerme, Señor, cada vez más y más, Señor, que esa fe empiece a causar en mí un crecimiento espiritual, que esa fe empiece, Señor, a causar en mí un gozo eterno, Señor, una paz, bendito Dios, y que no solamente, Señor, una paz, sino que produzca en nosotros sanidad, produzca en nosotros salvación. Sí, Padre, aumentanos la fe, Señor. Yo quiero presentar a aquellos hombres y mujeres, aquellos ministros, Padre de gloria. Señor, yo te presento a aquel pueblo cristiano que seguramente la fe ha menguado, Señor. Señor, aumenta la fe a nuestros hermanos pastores que por alguna circunstancia, Dios, seguramente ha venido desánimo y por esta razón ha menguado la fe. Seguramente han venido momentos de prueba y por estos momentos de prueba nuestra fe se ha menguado, Señor. Pero hoy te pedimos, Padre de gloria, que aumente la fe en cada hombre, en cada mujer que se acerca a ti creyendo. Bendito Dios, que esa fe empiece, Señor, aleluya, bendito Dios,
empiece esa fe, Señor, a arder en nuestra vida por el fuego del Espíritu Santo, Señor, que a través de esa fe, Señor, alabado sea Dios, el creyente empiece a ser edificado, el creyente empiece a crecer espiritualmente, Señor. Que la fe, Señor, bendito Dios, se haga notable, manifiesta, Señor, en cada servicio, Señor, en cada servicio de la palabra, en cada servicio de adoración, en cada servicio de ministración. Señor, que la fe, Señor, empiece, bendito Dios, de una manera especial, gloria a Dios, a ser parte, Dios, bendito Dios, de esa obra de salvación, que por la fe, Señor, cada oración, cada ayuno, Señor, que por la fe cada vez que se levanten las manos a los cielos, Padre, para orar por esa fe, podamos recibir, bendito Dios, esa presencia poderosa del Espíritu Santo, que por esa fe, Señor, el enfermo se sane, Señor, que por esa fe, Señor, los oprimidos sean libres, se rompan cadenas, Señor, que por esa fe se levante oración, clamor, Señor, Señor, porque aunque no vemos, creemos, Padre, plenamente en lo que tú vas a hacer, Señor. Padre, yo te pido que aumente la fe a cada hombre y mujer que ha sido llamado, que ha sido escogido. Bendito Dios, oramos por aquellos que están debilitados, porque hace falta fe, Señor. Señor, no permita que el enemigo robe la fe de nuestros hermanos. Presento a todos sus ministros, hombres y mujeres de Dios, en cualquier rincón, Señor, de este planeta Tierra, Señor, allí donde hay un hombre, una mujer de Dios, Señor, la fe sea aumentada ahora. Sí, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, aumenta mi fe, porque cada vez que aumenta la fe, Señor, coloca en nosotros esa gran necesidad de orar, esa gran necesidad de buscar su presencia, de llenarnos, de revestirnos, Señor, de nutrirnos por la palabra. Bendito Dios, que la fe, Señor, nos conduzca, Padre, a la santidad, a la unión. Que la fe, Señor, nos mantenga firmes como iglesia, como pueblo escogido. Señor, que no falte la fe en medio de tu pueblo. Amados hermanos, cada vez que ore, dile a Dios que te aumente la fe. Y a través de ese aumento de fe, tus oraciones van a ser más jugosas, más agradables, seguramente más intensas, más entregadas a Dios. Amado hermano, que la paz del Señor Jesucristo quede en tu corazón y que la fe te traiga muchas respuestas. Un abrazo para todos ustedes, el Señor les bendiga. Desde Cúcuta les saludó el pastor Alirio Hernández. Un abrazo para todos ustedes.